Y tercero, a la doctrina. Con esos tres elementos se enroca cualquier tema, cualquier exposición, cualquier alegato, cualquier circunstancia, y no van a tener ustedes ningún inconveniente. El primer grupo le corresponde los temas de tutela, la curatela y cómo se transformó los guardas a la nueva legislación. Y los curadores. En la nueva legislación estaba en la antigua legislación que tenían los guardas, las tutelas y los curadores. Ya en la ley 1997-2019, la ley 6 de 2000, por favor, 2009, cambian unas, se modifican unas, se derogan mucho material jurídico, pero se incluyen unos sistemas importantes, como el sistema de apoyos y el sistema del cuidador. Y la parte del guardador ya viene a otra metamorfosis que es lo que vamos a explicar y compartir. En este orden de ideas, estos temas estaban en los títulos 23 al 35, es decir, del artículo 428 al 632 del Código Civil. Esto fue derogado, revocado, reglamentado y modificado. ¿Con qué normas? Las normas papás, mamás de los pollitos, tenemos la norma de la 1306 del 2009, la más importante, la 1997 del 2009, entre otros. Hay muchísima jurisprudencia, ya hablé con los compañeros que les corresponde hoy dar la charla compartida y hablamos de escoger 2 o 3 tutelas, 3 jurisprudencias que pueden ser vía tutela o vía concepto de la Corte Constitucional o de la parte de la Corte Suprema, sección de familia. Bueno. Entonces, este modelo, que es moderno, nuevo, de apoyo de la ley 1996, hoy la vamos a analizar. Y los famosos cuidadores, que hoy se habla mucho, y hay un ente nuevo, que echaron todo en un solo canasto, los cuidadores, etc. Y aquí vamos bilateralmente a hablar de esos temas. Entonces, está Felipe, Andrés Felipe, por favor me acuerda de llamar lista al final. Muy bien. Entonces, tenemos a Andrés Felipe, Ana, Jonathan está aquí en otro grupo, ¿no? Sí, sí. A Luisa María y María Alexandra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, podemos comenzar el primer grupo. Aquí está el trabajo. Jonathan Sáenz, Salamanca y Windows 6, Castro Solano. Acto seguido de esta exposición y del segundo grupo, encabezado ya por Mayra, Luisa, Dana, etc., nos vamos a reunir aquí por grupos, tercer grupo, cuarto grupo, 5 y 6 grupos, se adicionó un grupo adicional, un grupo además. Entonces vamos a hablar uno por uno, podría ser solamente el grupo aburrido, los demás nos quedamos acá, y vamos analizando qué sucedió, qué falta, y orientar lo que debamos orientar en cuanto a los temas. Hay unos temas nuevos, otros repetidos en clase. El tema de la existencia de la persona natural y de la persona jurídica y la inexistencia, ya aquí lo hemos hablado por todas las maneras posibles y van a hablar sobre el tema. La representación también la hemos hablado acá, los poderes, etc. Y cuando hablamos de esta figura de las tutelas, estamos hablando de un tema importantísimo, que es la representación de las tutelas y las curatelas.
Estos personajes, los tutores, los curadores, los cuidadores, van a completar un verbo. Segundo, o a complementar o a reemplazar la voluntad y el consentimiento de alguien. Por ejemplo, cuando hablamos de los famosos cuidadores, estamos hablando que hay personas especializadas a cuidar a otros personajes. Eso es nuevo. Legalmente hace 3 años y legalmente, de hecho, hace 15, 10 o 12 años. A personas que tengan primero una discapacidad. Acuérdense que hemos hablado de incapacidad absoluta, relativa y sobreviviente. Estamos en clase. Pero aquí ya se habla, con esta ley, de discapacidad absoluta, de menores adultos, de impúberes, etc. Pero cuando hablamos de menores adultos e impúberes, nos vamos a caer en el código. Del código, si saltamos al código, de infancia, adolescencia. ¿Qué hacen ellos los de infancia y adolescencia? Pues el adolescente y el niño. El niño y el adolescente son personas que allá nos catalogan en 2 grupos. En la parte civil, puber, niño, menor adulto, mayor, capacidad de conciencia, discapacidad y incapacidad. Y ahora se habla de incapacidad adultos y ahora son discapacidades. Entonces, la enfermedad crónica o terminal es para otras personas que los ancianos, tercera edad dorada, como se llame, o como lo llame la ley o la costumbre. Entonces son personas que tienen una enfermedad crónica y no tienen el hermano, ni la esposa, ni el esposo, entonces hay unos cuidadores, pero los cuidadores tienen que responder por una serie de contratos. Hay unas funciones del cuidador, como también una remuneración del cuidador. Es un contrato de prestación, pero hay que organizarlo como frente a la ley última, el decreto último, con relación a los cuidadores. Los tutores ejercen la representación del menor de edad. Del menor de edad, o también puede ser una persona que no es capaz. No es capaz, por favor. ¿Y ellos qué hacen? Que son tutores. El tutor es el que protege esa protección, la da a quién, a su pupilo. Pero ese pupilo puede ser un menor o puede ser un incapaz. Y también, ¿qué hace ese persona? Le administra sus bienes, si los tiene. Si no tiene bienes, no la administra nada. Y vela por la parte moral y educativa. No es que sea el papá. Por eso inicié hablando de completar, complementar, reemplazar, etc. La voluntad y el consentimiento de la persona, o parcialmente o totalmente. Esto viene, como es obvio, en todas estas figuras de Roma. Y ahora nos van a hablar sobre ese tema. Resulta que esos famosos tutores actúan. Una función importante de un tutor es actuar en actos civiles y judiciales. El tutor, al representar a su pupilo. El curador admite, porque hay varios curadores que viven todavía, teniendo en cuenta lo de las reformas. Hay unos curadores que representan solo y absolutamente a una persona que no compareció a un proceso o que no quiso comparecer, sin confundir la figura del abogado de oficio. El abogado de oficio es un abogado de oficio y el curador admiten es un curador que representa del proceso de ese pupilo. ¿Qué hace el tutor?
Maneja el patrimonio del tutelado. ¿Qué más hace? Actúa en los actos judiciales. ¿Qué más hace? Rinde cuentas. ¿Qué más hace el tutor? Cuida realmente emocionalmente a esa persona menor. Lo cuida, hace de papá, pero puede ser parcial o puede ser total. Eso, de acuerdo a las circunstancias. Pero a todo mundo no se puede nombrar de tutor. ¿A quienes no se pueden nombrar de tutor? Primero, a las personas que estén en lo que hemos hablado, conflicto de interés frente a sus pupilos. Entonces, hablemos de ese del cuadro que hablábamos inicialmente, por sangre, por afinidad y civil. Por eso. Y segundo, a quienes hayan removido por tutelas o han habido problemas entre un tutor, el papá del pupilo, o lo que corresponde. Y los que hayan sido condenados por delitos de menores, pero también por jurisprudencia entran a delitos mayores, no solamente de menores, por jurisprudencia. Bueno, la patria potestad, que es un tema importante, es cuando le tiene el cuidado, porque el cuidado y ordenamiento del hijo menor de 18 años, es decir, de un joven, de un impúber o de un menor adulto, o de un niño. Esa patria potestad que tiene ese personaje es una representación para ese incapaz o discapaz frente a la última ley, pero en cuanto a sus actos normales. Ese es el proceso voluntario. Como acuérdense que el domicilio era voluntario y legal. Acá en la patria potestad sería legal el domicilio, o lo que corresponda, lo van a representar a ese personaje. En la ley, en el artículo 428 derogado, dice que son cargos impuestos, que no pueden dirigirse a personas que no pueden dirigir por sí mismos, bien sea a menores, locos, a dementes. Entonces, de acuerdo a cada cual, se le ubica a cada quien. La ley lo puede hacer de oficio, la ley con los curadores arbitres, entonces puede colocar a un guarda también, testamentarios, hay unos procesos que la ley recogió. Modificó todo, lo actualizó, exactamente del artículo 400 y tanto al 632, creo que al 333, persona jurídica, que es lo que le corresponde a a Lucero, y lo que le corresponde a Andrés Alberto Ortiz, que son personas jurídicas. Cuando habla de la ley de personas jurídicas que son o corporaciones o fundaciones, también entran todas las asociaciones, porque son corporaciones o cooperativas, etc. El curador dice, los guardas son principales y suplentes. Los guardas. El guarda también va a suplementar parcial o totalmente la voluntad de una persona. Bueno. No les debo de nunca así. Bueno, entonces comencemos y vamos compartiendo la clase. Cualquier pregunta, aquí estamos para decir. Tiene la palabra entonces el coordinador de equipo es Jonathan. Bueno, entonces, Jonathan. Ahora, igual comienza a preguntar. Sí, soy el profesor. Estamos con Website Casting.
compañero, el tema que nos corresponde. Bueno, pónganle claro, aquí estamos en el otro, ya la sección de investigación va bien con ustedes. Seguimos en la parte de la oralidad. Aquí hizo muy bien presentándose y todo, pero allá en algo de alto turbe que da el proceso de alta herencia del Estado, o en una juzgado, etc., el juez no se va a presentar, ni el procurador ni el fiscal entra hablando porque se presume que ya sabe quién es. En una disertación académica que ustedes estén, allá va a aparecer aquí el nombre de su hoja de vida. Entonces, ese nombre de la vida, una persona puede, o bien sea, o bien sea, leerlo, explicarla, o solamente va pasando y una vez pase la hoja de vida, entra a hablar. La persona se me llamo tanta, que entra ya todo. Sí, de esas maneras, como ustedes han visto en los momentos que han estado en los congresos. ¿No? Parece que es muy importante asistir a los congresos seminarios para ver eso, para primero alimentarse uno, retroalimentarse y también ver todos esos procesos lo que ha marcado. Entonces, señoría, continúen con la ronda. Pues como les estaba diciendo, muy buenas noches, bienvenidos a la Tercera de Salamanca. Soy el encargado del grupo número 1, donde estamos con el compañero Wilrodside Castro, donde nos corresponde el tema de la tutela, la curatela, los guardas y los cuidadores. Mi persona va a hacer la introducción histórica y el tema de la curatela. El suscrito al juez que es en su señoría, yo no el suscrito. Voy a tocar el tema de la tutela y la curatela y mi compañero va a hacer la introducción, el tema de guardas y cuidadores. Entonces, para comenzar con el tema, vamos a dejar en claro que la tutela y la curatela son dos instituciones que vienen desde la antigua Roma, donde se crearon con el fin de cuidar y proteger a las personas que no podían cuidarse por sí mismas, por falta de capacidad, por la edad, por enfermedades físicas o mentales y otros motivos. Teniendo esto claro, el presente trabajo, la presente exposición, se va a encargar de dar a conocer esta parte histórica de su avance y de cómo se desarrolló a través de la historia durante el derecho contabil, el derecho canónico, pasando por el derecho napoleónico a la Constitución y a lo que es actualmente en la ley colombiana. Tengamos presente siempre dos cosas. Cuando hablamos de Roma, cuando hablamos de la curatela, de las tutorías, etc., estamos hablando de dónde nacen en Roma. Allá se hizo todo el proceso teniendo en cuenta que la persona, el cónyuge, que los hijos eran cero de izquierda, los menores, todo lo manejaba el padre de familia. Había una parte de familia, es decir, como una patria potestad legal, absolutamente sobre todos, mayores, menores, la mujer no definía su grande. Más adelante, en el Código Civil, hay una parte que es sustancial para explicar, creo que lo explicar, y viene la parte ya de la derogatoria, modificación del Código Civil y de las nuevas leyes a lo que actualmente está y cómo se constituye la tutela, la curatela, los cuidadores, las nuevas normas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Para comenzar con el tema, ya tengo claro dos conceptos. Iniciaría como una pequeña definición de la tutela en Roma. La tutela fue una institución creada para salvaguardar a personas que no podían cuidarse por sí mismas por la edad o que no contaban con familias o una tutoría legal que en esa época, como dice todo se basaba en cuatro partes. Había unos sujetos que se podían ser beneficiarios de esta tutela. Estos sujetos eran los impúberes o los hombres menores de 14 años, las mujeres menores de 12 años, y también aplicaban la antigua Roma para las mujeres de cualquier edad. ¿Por qué? Porque se daba a entender, o se entendía en esta cosa, que las mujeres, por su carácter delicado,
necesitaban una tutoría constante, de que todo el tiempo deberían estar bajo el cuidado o de sus paterfamilias, de su esposo o un tutor en su debido caso. Trayendo eso al siglo nuestro, estamos hablando de una persona cuida el patrimonio de otra. Otra persona, para dejarle a ustedes el tema de quién va a quién, el curador, el padre, guarda, una persona cuida los bienes, otra le hace el seguimiento personal y emocional. Cada uno tiene sus elementos específicos, sea el tutor y el cuidador también a personas de mayor edad y que tengan problemas crónicos y que estén enfermos. Ese es el proceso de los nombres que estamos hablando: el curador, el cuidador, el tutor, el guarda y los sistemas de apoyo actual. Volvamos otra vez. Muchas gracias. Continuando con este tema, entonces, para que quedara claro, en Roma, estos grupos eran los que eran más propensos a los que se le dedicaba más tiempo de la tutoría. Para recordar, los impúberes, hombres menores de 14 años, mujeres menores de 12 años, y también para las mujeres de cualquier edad, siempre y cuando no estuvieran bajo la tutoría de sus padres, familias, de su esposo o un tutor. Habían varios tipos de tutelas. Uno de los tipos era la tutela legítima. Esta tutela legítima era asignada por la ley, por un magistrado o por el tutor. Por ejemplo, se hacía cargo el pariente más próximo a la persona. Podría ser un tío o un hermano mayor, dependiendo del caso. También existía una tutela testamentaria. ¿En esta en qué consistía? En que, como su nombre lo dice, el pater familias de su padre podía dejar por testamento encargada a cierta persona de la tutoría de una o más personas que fueran vulnerables o necesitaran de esta por los temas que ya tocamos, o ser un menor de edad o ser una persona con una discapacidad permanente o general. Eso es recogido en la nueva norma también. Pero hay una cuestión importante que habíamos explicado en clase, lo traigo a colación. El Código Civil trae los nombres de niño, infante, menor adulto, impúber, etc. Menor adulto, impúber y mayor de edad, capacidad de goce y capacidad de acceso. Pero también el Código de Infancia y Adolescencia trae el niño y el adolescente, trae dos grupos. Y frente a la ley de 1996 hay que encuadrar de acuerdo, o sea, la figura de uno, o sea, la figura del otro, ¿sí? En cuanto a la terminología. ¿Sí? Muchas gracias. También existe un tercer tipo de tutela, que era la tutela dáctil. ¿Esto en qué consistía? Cuando la primera, que era la legítima, no lo amparaba, y cuando tampoco lo había una testamentaria, o sea, estaba en la deriva. Entonces se hacía una figura donde igualmente un magistrado o un pretor asignaban a una persona como tutora de esto. Recuerdo que seguimos hablando pues en la antigua Roma, ¿no? También tenía unas funciones específicas, como ya las había configurado. Pero digo, traigámoslo a nuestra época. Existe la figura de guardas, testamentario, legítima y dativa. También. La testamentaria es la que acaba de explicar, pero usted lo explicó en Roma y yo la explico acá en lo moderno, que es cuando el padre, ya no el padre de familia ni nada, si hay, puede ser el padre frente al menor o el adoptivo, deja en el testamento para que algún guardador le organice el patrimonio, etc., a ese heredero. La legítima, que es la que acusa a un juez. Y tercero, la dativa, que es la que el juez nombra a uno de su propia familia para que proceda de conformidad a hacer guarda de los bienes o de la parte emocional de esa persona. Cuando habla el compañero de tutela en Roma,
o aquí actualmente, no en la Federación de Tutela, sino en la figura de la tutela, de la curatela, de la guarda de la época romana. Sí. Muchas gracias. Como les estaba comentando, también estos contaban con unas funciones específicas, las cuales la primera era administrar los bienes del pupilo o de la mujer que estuviera bajo su tutoría. Segundo, era representarlo legalmente en actos jurídicos donde se necesitara esa tutoría. Y por tercero, era autorizar los actos jurídicos o actos que tuvieran validez ante la sociedad, aparte de su pupilo o de la mujer que estuviera bajo su tutoría. Entrando ya a la tutela, es muy similar a la tutela, pero esta se diferenciaba en que la curatela era una institución que se creaba no para menores de edad como los impúberes, sino para púberes, que eran personas de los 14 a los 25 años en Roma, que tenían una capacidad de orar limitada y para personas con enfermedades no generales sino parciales, donde ellos necesitaban de un cuidado no tan permanente como el tutor. Igualmente, los curadores tenían como funciones, similares, administrar los bienes, ser voceros en la parte legal y jurídica, pero ya lo vamos a ver. Entonces, estos sujetos a los que se vinculaban a la curatela o sujetos especiales a la curatela, como les comentaba, menores adultos que eran los pobres de 14 a 25 años, que podían celebrar actos jurídicos, pero necesitaban un curador para tenerlos protegidos de los abusos. En Roma también se tenía en cuenta que para una persona joven de 14 a 25 años tenía una capacidad de orar muy limitada, donde cuando iba a hacer un acto jurídico como la venta de un inmueble, ellos podían ser estafados por la inexperiencia, ¿sí? Cuando pasaba eso, ellos podían solicitar a un curador para que les restituyera sus derechos por haber sido estafados. Por eso los curadores se aplicaban solo para las personas jóvenes de 14 a 25 años por esa inexperiencia. También, como les había comentado, al tener alguna discapacidad parcial, física o mental. También aplicaba para los dementes y los pródigos, dementes también como los furiosi en Roma o los mendicantes, que eran personas los furiosos eran personas con discapacidades mentales y locos. Sí, pero sí que hoy esa palabra aplicable en la ley 96. Sí, son personas que eran locos, por decirlo así, pero entonces estaban furiosos. Los mentecapi se diferenciaban de que era una persona que ya había tenido capacidad total en salud, o sea, como yo, por ejemplo, que a pesar de un accidente o de la edad, empieza a tener deficiencias mentales o problemas psicológicos y ya empezaba a tener como momentos de pérdida de la lucidez. A ellos son los que se denominan los mentecapi. Y se les trataba también como a los furiosos, como un loco que ellos no podían mostrar de forma libre políticamente y siempre tenían que tener a un curador pendiente de ellos. Otros incapaces, pues también eran las personas sordomudas, en ciertos casos, y personas pues con problemas físicos de nacimiento que pues, estaban sujetas también a una patria potestad, parte de familia, o que eran pródigos. ¿Qué es un pródigo en Roma? Pródigo era una persona que era un despilfarrador, ¿sí? Una persona que podría ser mayor de edad, usted tenía momentos de lucidez, pero se consideraba un pródigo porque cuando tenía bienes o dinero, se lo apostaba, lo empeñaba, lo regalaba, lo despilfarraba, lo botaba, entonces se les declaraba impedidos jurídicamente y ellos también eran suscritos a una curatela.
Existía en Roma también una Hoy se curatela llaman especial. disipadores. Los disipadores, correcto. También existió una curatela especial. Esta curatela especial aún se maneja, nació en Roma, donde era muy similar a la curatela tradicional, pero esta se diferenciaba en que esta curatela se aplicaba solo para un acto jurídico en específico, donde el magistrado o el pretor podían denominar a una persona como un curador ad hoc, que era para esto, ad hoc, ¿sí? Que era el curador para un proceso legal en específico, sea una venta, sea recibir una herencia, etc. Como un ejemplo, podríamos decir que era una adulta que tenía su capacidad, pero sufría una discapacidad leve, ¿sí? Generalmente ella nunca necesitó de un tutor ni de un curador. Ella recibió una herencia y en determinado momento de su vida ella decidió vender esa herencia. Pero la persona que se iba a vender era un sobrino. Entonces legalmente estaba impedida para hacer la venta a su sobrino por la afinidad. Ahí se le asignaba un curador para que la asistiera y cuidara de sus bienes y no fuera engañada o perjudicada directamente. En ese sentido, se le asignaba el curador ad hoc y este terminaba sus funciones cuando la venta se terminaba, ¿sí? Cuando ya no había, o sea, se hizo la venta, se terminó y ya terminaba su curatela. Por eso se denominaba una curatela especial que era puntualmente para ese solo tema. No tenía que seguir la persona con el cuidado de este curador ad hoc. Tenía unas características. Para traer la palabrita en latín a nuestra época con un ejemplo, para que me entiendan, que estamos en una fundación, pues estamos en una asociación con Andrés Alberto. ¿Sí? Está el presidente, que es de la Asamblea General Máxima Autoridad, dentro de esa persona. Pero no está el secretario, no vino por X motivo. Entonces se nombra, para reemplazar ese proceso jurídico en esa persona jurídica, se nombra a un secretario ad hoc, como describe ADHOC, ad hoc, para que haga las veces de secretario. En ese momento y por esa diferencia, no por más. Cuando llegue, el secretario puede ser en la misma sesión, pues ya se hace aparte y sigue el secretario. Que no llegó, listo. O por otra razón, listo, pero puede quedar a perpetuidad, porque para eso está el secretario por nombramiento de junta de dirección o de asamblea general. Esa es la palabra, trayendo tres temitas que nos corresponden pues, para hablar con relación a una persona ad hoc. Aquí en Roma era así, y volvemos más tarde a hablar de la parte del derecho actual y también hay ad hoc, hay unos para ciertas circunstancias. Es equivalente a una persona que está encargada. Más o menos. Pero para un solo tema específico. O sea, en general, solo para un tema. Sí, o sea, en el caso antiguo, para lo que acabo de decir, pero en el caso actual, pues es para que sea secretaria de esa reunión, para nada más. No para que siga, me lleve a, o sea, solo para eso. Es momentáneo. Que no está lo que no me puede encontrar un juez ad hoc, un magistrado no. Ahí se tiene que suspender la diligencia hasta que esté juez en propiedad. Pero es para ciertas figuras, un tesorero, es decir, para que no se tranque un procedimiento. Que no está la secretaria, ¿qué hace un secretario? Pues levantar el acta, escuchar y levantar el acta, sostener cualquier persona más o menos que sea de persona letreada, la persona que sea profesional, pues lo puede levantar un acta como un simple. Actualmente. Anteriormente no. Ahora no lo colocan en los oficios que uno ve a diario, no, ya no colocan ad hoc, sino
y la persona está por ese conflicto, entonces colocan el que encarga solo él. Sí, pero eso de encargada es como, yo sigo con mi adopto. Claro, encargada Es más sencillo. es que encargada tiene que haber un acto administrativo. Por ejemplo, el secretario de Minas del departamento lo encargaron en gobierno. Entonces, él es el secretario de Minas, pero también es secretario de gobierno encargado. No es ad hoc, es encargado. Porque ahí sí puede hacer cualquier circunstancia a lo que dice el compañero. No es para una sola cosa, sino para lo que sea. Que tiene que, lo que sea, tiene la función de secretario. Dura un tiempo Hasta que deje exactamente. Y ahí sí nombran al otro y el otro deja de ser encargado. Pero para algo informal, pero no sea de fondo, está el famoso O nombre. sea, cuando es ad hoc no se hace un acto administrativo. ¿Cómo? Cuando es ad hoc no se hace un acto administrativo. No, en la misma acta se deja la constancia, se deja el funcionario para tal, pero a veces, más que todo se da para secretarios, para secretarías, para todo eso. Por favor, los que están allá, ¿me prenden las cámaras? Préndame, por favor, las cámaras. Sí. Bueno, van dos, los demás. Profe, yo les estoy escuchando hoy, como dijo Mayra, qué pena con ustedes por esta ocasión, no puedo prender la cámara. Bueno, pero los demás, necesito que la prendan, por favor. Es que creo que por la presentación. ¿No se puede? Solo. Bueno, dejémoslo por ahora sí y al final que quitemos la presentación me prendo las cámaras. Muchas gracias. Es que pueden tener abiertos, pero no se les sino solo a su vecina No, presentación. está bien, listo. Bueno, sigamos. Como les estaba comentando, entonces, estas eran las funciones que ya las había explicado y vamos a nombrar unas pequeñas diferencias en el cuadro entre las características de la tutela y la curatela dentro de la todavía. Entonces, tenemos estas características que son, primero, la naturaleza. De la tutela era la representación legal. De la curatela era la asistencia o la supervisión en los casos. Otra característica era los sujetos que protegían. ¿Sí? En la tutela eran los impúberes y las mujeres. En la curatela eran los menores adultos, las personas dementes y las personas, los pródigos y personas con discapacidades. Tercera característica sería el grado de incapacidad a los cuales estos podían actuar. Desde la tutela eran las incapacidades totales o parciales, y en la curatela eran capacidades limitadas o restringidas, que eran permanentes todavía. Como cuarto era el inicio de qué, entonces era el inicio de cuándo comenzaba o la tutela o la curatela. Entonces en la tutela el inicio se daba desde la muerte del padre de familias por la falta de la tutoría o el nacimiento según el caso si era por una enfermedad. En la curatela era cuando aparecían las causas de la incapacidad, como les comentaba. Su merced podía ser una persona que gozaba de total capacidad por una caída de caballo en la época, por un accidente o por degeneración del tiempo, ya era requerido un curador para su cuidado. Empezaríamos a ver lo que sería la tutela y la curatela dentro del derecho feudal, avanzando un poco más en la historia a partir del siglo V en adelante. Entonces, durante los siglos XI y XII, con el renacimiento del derecho romano, el descubrimiento, en las universidades europeas, notablemente en la de Bolonia, muchas de las instituciones romanas, como la tutela y la curatela, fueron redescubiertas y sistematizadas por los glosadores y postglosadores. Los cuales serían, el glosador era un jurídico que se encargaba de hacer el estudio del corpus iuris civilis y lo traía y lo explicaba de ellos. Y el postglosador
el glosado era específicamente de la Universidad de Bolonia. Los postglosadores eran igualmente jurídicos que no solo estudiaban el corpus juris civilis, sino que lo tradujeron y lo implementaron en el derecho europeo. Estos principalmente eran del norte de Francia y del norte de Italia. Se conservaron muchas normas romanas, especialmente el corpus juris civilis justiniano. Las figuras del tutor y el curador fueron retomadas y adaptadas al nuevo imperio. Sin embargo, el sistema feudal y la fragmentación política generó que estas instituciones se multiplicaran de forma diferente en el territorio. La influencia del feudalismo en estas instituciones, entonces, en muchas regiones, la tutela de los menores huérfanos pasó a manos de los señores feudales. ¿Sí? Ya no se les ponía un tutor como tal, sino ya el señor feudal era el que se hacía cargo de ellos, o del propio rey. Esto se hacía porque en muchos casos estos niños huérfanos eran por la guerra y eran herederos de varios terrenos donde el señor feudal, el rey, se hacía cargo de estos terrenos. Como dice, quienes a menudo administraban los bienes del pupilo y a veces los explotaban. Como concepto, la mayoría de edad en el derecho feudal se modificó y la mayoría de edad empezó a pasar a ser a los 21 años. Aquí vemos que la tutela en el feudalismo, en el marco jurídico, no era uniforme y coexistía el derecho romano, que estaba redescubierto por los valores y los valores, el derecho canónico, que es el derecho religioso, y el derecho feudal. Estos diversos derechos locales y consuetudinarios se reagruparon para reorganizar estas instituciones en la época. La tutela y la curatela, aunque inspiradas en el derecho romano, se adaptaron a las nuevas realidades sociales, especialmente al sistema feudal, y esto tomó mucho predominio en el derecho canónico por la Iglesia. ¿A quiénes protegían estos sujetos? No cambiaba mucho de lo antes visto en el derecho romano, principalmente a los menores huérfanos sin padre, en especial si eran herederos, como les comentaba, muchas veces por las guerras. Estos eran cobijados bajo el señor feudal. A mujeres solteras o viudas en ciertas regiones, aunque esta figura fue perdiendo fuerza en las mujeres y ya se les dejó dar esa tutoría permanente que se les daba en el derecho romano. ¿Quiénes ejercían la tutela? Entonces, un tutor podía ser un pariente cercano, podía ser un designado por el padre en su testamentario igualmente, el señor feudal o incluso el rey, como les comentaba, especialmente si el menor heredaba tierras o títulos importantes. Esto permitía al señor controlar el feudo del menor. ¿Listo? Funciones del tutor. El tutor tendría también unas obligaciones, las cuales eran la administración del patrimonio del menor, la representación legal, la educación y la custodia, aunque esto solo delegaba, a veces se le delegaba a las instituciones religiosas, como ya lo vamos a ver más adelante. Esto se generaba, ¿por qué? Porque sufrían unos abusos que eran frecuentes. Los abusos eran muchas veces de los tutores o los señores feudales, abusaban del patrimonio de los menores, llevando a que se crearan normas para que controlaran esas administraciones, porque no las regulaban ahí. La curatela, ¿a quién protegía? A adultos mayores, incapaces, a personas con enfermedades mentales, igual que en Roma, a los pródigos, que igualmente eran las personas que eran disipadoras, como lo mencionaba el doctor David. Y a veces a ancianos o a familias discapacitadas. Era muy raro que estas personas discapacitadas que no tenían heredades fueran sujetos de una curatela, pero existían los casos. ¿Quién ejercía estas curatelas? Entonces, normalmente un pariente o una persona de confianza nombrada por un juez o un señor feudal. En casos graves, las autoridades eclesiásticas, la iglesia se encargaba de estas tutorías, de estas curatelas. Ellos eran los que se habían encargado ya de recibir a todos esos grupos de gente que lo necesitaba y se encargaba
de administrar sus bienes, de sus cuidados y su educación. Las funciones del curador eran muy similares, eran la supervisión de sus bienes, eran autorizar los actos para que fueran lícitos y era defender al curatelado de los juicios a los que llegaran a su corte, a su persona. Aquí ya avanzamos en la historia a la curatela en el derecho canónico. En el derecho canónico, desde el siglo XII, sistematizó muchas instituciones bajo la influencia del corpus civiles y los valores cristianos, mucho enfoque religioso. La Iglesia se posicionó como la protectora de los débiles, ¿sí? Y esto duró durante muchísimos años. Y asumió un rol importante en la tutela y la asistencia de personas vulnerables, especialmente de huérfanos, mujeres, enfermos mentales. La tutela, muy similarmente, se aplicaba para huérfanos. La Iglesia consideraba un deber moral proteger a los huérfanos, especialmente si eran entregados a estas instituciones religiosas o a escuelas monásticas. El obispo podía intervenir en la designación del tutor y exigir que éste rindiera cuentas de los hechos. Generalmente se le daba esos cargos a monjes dentro de la misma iglesia. A las mujeres, como también lo habíamos evidenciado anteriormente, a ellas también se les daba la prevalencia de la tutela. En el derecho canónico, la capacidad jurídica de las mujeres pues era especial, las protegían igualmente como lo hacían en Roma, y muchas veces se les recomendaba que tuvieran un tutor espiritual, ¿sí? Porque muchas de estas mujeres que ingresaban a la tutoría religiosa eran porque eran viudas por la guerra. La elección del tutor en este caso se privilegiaba, pero volvamos aquí a nuestro tiempo. En nuestro tiempo también viene la representación. Viene antes de la ley del año 57, 58, que la mujer adquiere derechos civiles, puede votar, administrar propios derechos. Antes lo administraba el esposo. En el nuestro siglo, en el año 57 para atrás, el esposo administraba todo lo que es del esposo. ¿Por qué? Porque viene un coletazo del derecho romano. Hasta el 57 ya la esposa vuela sola, maneja sus propios bienes, tiene sus propias obligaciones civiles y sus derechos civiles. Eso hay que también colocarlo en la balanza. De Roma pasa a todo lo que es medioevo, etc. Y estamos hablando de una parte también que es el famoso concordato, el derecho canónico. Aquí, antiguo. El derecho canónico es de 1800 y tantos. Aquí en Colombia es un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno nacional para efectos de muchos temas. Para efectos de muchos temas. Y esos temas hablamos de, se acepta al Papa como presidente de la República de allá y acá nuestro presidente de la República. Allá hay embajador de Colombia y aquí hay embajador también de la Santa Sede, que es el nuncio apostólico. Y tienen una jurisdicción diferente a lo que tiene que ver con las parroquias, las diócesis, y son competencias diferentes y jurisdicciones diferentes a las tres grandes ramas del poder público y organismos de control y especiales. Por eso el concordato es un acuerdo de dos estados. Y allá, pues en el tiempo, lo tenían solo como el Vaticano para todo el mundo. Ya después vienen ya esos acuerdos en diferentes partes del mundo. muchas gracias. Continuando con el tema, entonces, la elección del tutor, en este caso, era para personas que se denominaban como moralmente correctas, de buena fe,
cristianos honestos. Y si no había, esto se hacía cuando había un familiar para estas personas. Se les escogía un familiar que fuera un cristiano honrado y correcto para que fuera su tutor. Si no lo existía, entonces el obispo abad, sí, podía asumir el rol de tutor en ese caso. En la curatela, las personas con enfermedades mentales o discapacitadas, la Iglesia promovía la protección espiritual y material de los dementes, de las personas con discapacidades mentales. Prohibía los abusos sobre sus bienes y recomendaba su cuidado en las instituciones eclesiásticas. La prodigalidad se seguía viendo y la Iglesia consideraba la prodigalidad como una falta moral y permitía que el pródigo fuera sometido a una supervisión judicial eclesiástica, lo que nosotros definimos como prodigalidad. La función del curador era garantizar que el curatelado no fuera perjudicado de su fe, de su vida moral, y que pudiera actuar bajo los principios de la caridad cristiana y no de lucro. Todo esto, pues, bajo la Iglesia. Una comparación entre la curatela y la tutela en el derecho canónico y en el feudal sería muy similar a la romana. Entonces, la base jurídica, entonces, en la Edad Media y secular, entonces era que el derecho romano y el derecho feudal y local eran los que tenían como la fuerza. En el derecho canónico, pues era bajo el derecho romano y bajo la fe cristiana. El enfoque principal en la Edad Media era sobre la protección patrimonial del menor o del tutelado o jurado. Y en el derecho canónico era la protección integral, moral, espiritual y legal. ¿Sí? Ahí empezaba a llevar una connotación espiritual y moral de la persona. Como un tercer aspecto estaba el rol del tutor o del curador. En la materia, él era administrativo y representativo. O sea, administraba los bienes y representaba a la persona. En el derecho canónico era moral, caritativo y con control eclesiástico. Como cuarto aspecto sería la institución que vigilaba. Entonces, ¿quién lo vigilaba? En la Edad Media lo vigilaba el señor feudal o el juez secular. En el derecho canónico era el obispo abad, los tribunales eclesiásticos. Quinto aspecto sería las posibilidades de abuso. Entonces, ¿qué tan frecuente o propenso al abuso de graves en la Edad Media? Era alta, especialmente pues, por los señores feudales, porque solo tutelaban o curatelaban a las personas que tuvieran bienes. Y en el derecho canónico era más regulado por la Iglesia y no totalmente pues, se veía por la parte del dinero. Aquí hay una frase célebre romana que es muy interesante, que es según el Viano en el digesto 50 y 62. Para la época. Para la época romana, dice que tutela di aliro est quam virilis custodia propter sexus infirmitatis, lo cual traducido sería que la tutela no es otra cosa que una custodia masculina debido a la debilidad del sexo femenino. ¿Por qué se veía así? Para la época de Roto. Como les comentaba en Roma, esta frase reflejaba el pensamiento jurídico y social de la época romana, donde se consideraba que las mujeres, por su naturaleza delicada, necesitaban de una tutela permanente. ¿Sí? Hoy en día, pues esta visión es superada y se considera discriminatoria, pero es muy citada en estudios sobre la evolución histórica del derecho civil. Terminando ahí, sería la parte histórica y empezaríamos a ver la tutela y la curatela ya dentro del derecho colombiano. ¿Quién continúa? Este tema es el mismo. Sí. Solo terminamos con esto. Sí.
Como una breve introducción, entonces, la figura del tutor y el curador ha sido fundamental en el derecho civil colombiano para la protección de los menores de edad y las personas con discapacidades mentales o intelectuales. Desde la codificación del Código Civil hasta las actuales reformas que reconocen la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, la normativa ha experimentado transformaciones significativas. El presente da un análisis normativo y doctrinal de estas instituciones jurídicas. En el Código Civil colombiano, que nos fue promulgado en 1873, regula las figuras de la tutela y la curatela establecidas, que establecen los procedimientos para la designación de los tutores y los curadores según sus funciones y responsabilidades, así como las garantías para proteger los derechos de los pupilos de estas mismas. La tutela se aplica a los menores de edad sujetos, a los menores de edad que no están sujetos igualmente a una patria potestad, para garantizar el cuidado personal y la administración de los bienes con el país y la representación. Es algo que no ha cambiado, como lo vemos desde el derecho romano. La curatela se otorga a las personas mayores de edad que por causas mentales o físicas no pueden gobernarse por sí mismas, como lo son los dementes, los sordomudos y personas que no podían darse a entender. Esto teniéndolo muy presente bajo el Código Civil en 1887. Hay unas leyes derogadas de las cuales nos aborda este tema en el Código Civil. Las principales fuentes normativas dentro del Código Civil son los artículos del 446 al 598, que fueron derogadas, donde en estas se detallaban los requisitos para ser de tutor o de curador. Estas hablaban de cómo tenían paso a paso para poder ser un tutor o curador. El procedimiento y el nombramiento de estos mismos, las funciones y las responsabilidades igualmente de esos mismos, las causales de remoción del cargo por incumplimientos y la rendición de cuentas ante los jueces de estas mismas, teniendo en cuenta que estas leyes derogadas fueron derogadas precisamente, perdón la redundancia, por la ley 1306 de 2009, que ya la vamos a ver, y dentro de un marco constitucional vamos a ver que la Constitución de 1886 no otorgaba derechos fundamentales expresos a las personas con discapacidades, no reforzaba un enfoque tutelar muy paternalista y con protección de los incapaces. Esto se vio durante muchísimos años. ¿Qué nos quiere decir? Que con esta Constitución del 86, el tutor, siendo ajeno a la persona, lo veía y lo adoptaba como si fuera su padre más, sí, como si fuera su padre. Por eso se decía que era paternalista la protección. En la Constitución de 1991 marcaba un gran cambio, donde se reconoce la dignidad humana y la igualdad de todas las personas ante la ley. En el artículo 13 consagraba el derecho de la igualdad y la protección especial a las personas en condiciones de debilidad. Dice que reconoce la capacidad jurídica plena, impulsando la eliminación progresiva de barreras legales para las personas con discapacidades. La evolución legal, como les seguía comentando, nos dio un antes y un después de la ley 1306 de 2009, donde introdujo por primera vez unas reformas significativas al régimen de la tutela y la curatela. Ahí empezaron a ingresar también los cuidadores y los guardas, pero ahorita mi compañero les va a dar del tema, donde se destacaban los curadores especiales, que se le designaba un curador para adelantar un asunto judicial o extrajudicial determinado, cuando el interesado no pudiera tener como la competencia de hacerlo por el mismo y que su representante legal se encontrara impedido para hacerlo. Otros representantes de los incapaces eran toda la persona que obre el nombre por cuenta de una persona con discapacidad mental o menor. En este caso podemos ver que en nuestra actualidad, en la época, hubieron muchos casos donde tuvimos niños
que fueron abandonados por sus familias y ellos pasaron como a ser hijos de crianza, como lo comentó el doctor alguna vez, y el tutor pasaba a ser este padre de crianza o esa persona que lo cuidaba. Anteriormente se denominaban los entrenados, hoy se denominan de crianza. Y también entran dentro del proceso de sucesiones. Hace poco. Sí. Entonces, estos otros representantes, como le comentaba, podría ser una persona que adoptaba a esta persona y lo mantenía bajo su tutela. En la ley 1996 de 2019, que nos hizo una nueva derogación a la ley 1306 del 2009. A ver, esta ley 1996, como venía diciendo, es el papá de los pollitos de todo el proceso de curadores, tutores y sistemas de apoyo. Es bueno e importante que ustedes lean esa ley. No es muy larga, como 60 artículos, pero sí es importante que la lean, que no se queden con la clase, con la exposición, sino que la lean para aclarar varias cositas y que sepan ya ustedes aterrizar la figura de las 5 figuras que acabo de comentar, ¿no? Ahí está en qué procedimientos, qué gana uno, qué gana el otro, etcétera, cuáles son las funciones de uno, las funciones del otro. Ahí está todo el proceso, porque esta ley derogó los artículos 4, 28 al 6, 32 del Código Civil, prácticamente. Es que esta ley derogó los artículos del 4, 28 al 6, 32, es decir, del título 22 al título 35. Entonces, siempre derogó un buen sector del Código Civil. Sí. Continuando con el tiempo, les comentaba que la ley 1996 de 2019 introdujo unas reformas grandes y significativas refiriéndonos a lo que es la tutela, la curatela de los guardas y los cuidadores, destacando la situación de la curaduría. Esta se eliminó, no por completo, pero sí en su gran parte de la figura, sustituyendo por el modelo de apoyos, permitiendo que la persona con discapacidades de ejercer su capacidad jurídica con el apoyo que necesitaba. ¿Cómo así? Ya no se necesitaba un curador para cuidar a estas personas, sino se les designaba a una persona que se le daba el nombre de apoyo, que no tomaba su voluntad tan patriarcal o tan paterna como se leía desde la Constitución del 87, sino que aquí ya imperaba la voz de la persona que resguardaba, o sea, del curatelado en el caso hipotético, porque ya no existe. Entonces él ya podía disponer de su voluntad y lo que hacía este apoyo era tomar en cuenta la decisión de él y expresarla para que fuera tomada en cuenta mediante actos jurídicos o legales. La designación de apoyos, las personas con discapacidades podían designar ellos mismos a las personas que se designaban apoyos, de manera anticipada, asegurando su autonomía y participación en la toma de decisiones. Como lo comentábamos antes, los curadores hacían el cuidado a personas que por la edad o por accidentes o por otras situaciones iban perdiendo su capacidad con el tiempo y no de edad de nacimiento. Entonces ellos podían disponer, por ejemplo, yo podía disponer de que cuando fuera cuando quiera. Sí. Que, por ejemplo, yo podía designar a una persona, como un familiar, un amigo o alguien, como mi apoyo en el momento en que yo sufriera una pérdida de los pies o lo necesitara. Estamos hablando de discapacidad física o mental. O mental. Enfermedad crónica.
una edad de adultos mayores y el cuidador tiene sus funciones. Hay que hacer unos contratos. Sí. Continuar la revisión de la interdicción judicial. Entonces, se eliminó el concepto de interdicción judicial, promoviendo un enfoque que representaba la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad. Antiguamente, como ya lo conocían, se llamaban interdictos y ellos no podían tener decisiones propias. A partir de la 1996, del 2019, estas personas ya, si se podían hacer entender, se podían tener en cuenta sus objetivos para las actuaciones. Estas son unas jurisprudencias que son relevantes. Sí, están las sentencias 752 de 2006, creo que es. No alcanzo a ver. Donde la Corte Constitucional revisa la Ley 1997 de 2019, destacando que la ley cumple con los estándares internacionales establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas. A ver, vamos un momentito que acá quedan unas nociones de los cuidadores muy importantes. Como el cuidador tiene que tener una atención permanente. Sí, eso es verdad. Ah, bueno. Y lo que el familiar, el que hay que hacerle y el ancianato. Esto va más adelante con el siguiente tema. O sea, aquí terminamos lo que era tutela y curatela. Entonces, volviendo al tema, con esta sentencia 052, creo que está la Corte Constitucional exalta que ¿Sí? la sentencia que es 2010. Sentencia C252. 2019. Pero eso es no relación a la ley 1996. Es que de pronto no se hizo la diapositiva para explicarlo y no lo tenía presente. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya estaba establecida desde 2006 y fue como una ayuda para crear la ley 1306, que después la reformó la 1996. O sea, esta se vio primero. Ya cuando se volvió y se generó la 1996, que restituyó todo como lo anterior, acomodó a un solo grupo, donde derogó lo que eran los tutores y curadores y generó lo que se llamaban los sistemas de apoyo, fue donde dieron esa exaltación de que esta ley 1996 de 2019 estaba de acuerdo a los planteamientos internacionales sobre personas con discapacidad. Fuera del tema, pero de pronto relevante para explicar el conocimiento. ¿Qué es el modelo de apoyo? Entonces, los apoyos son mecanismos humanitarios o tecnológicos, formales o informales, que permiten a las personas con discapacidad, que permitían comprender la información, tomar las decisiones informadas y comunicar su voluntad y poder ejercer sus derechos. El no apoyo sustituye a la voluntad, la representa y la potencia. Fundamentos del modelo de apoyo. El modelo de apoyos nace del cumplimiento colombiano con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como les comentaba. Esto ratificaba con la ley 1347 de 2009, como les comentaba, que en el artículo 12 del Código de Discapacidad de Personas Discapacitadas establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igual de condiciones con los demás, tanto las personas, tanto en lo personal como en lo patrimonial. O sea, ya podían tomar las decisiones y ya no se declaraban interdictas. O sea, que ya no se tenían en cuenta sus pensamientos o su forma de tratar. Bueno, en cuanto al tutor, para hacer un paralelo ahí cortico, en cuanto al tutor, actúa en nombre de su tutelado para cuestiones netamente civiles y judiciales. Y además, para manejar también, si es del caso, patrimonio. En cambio, el cuidador es la atención de una persona
bien sea voluntaria en un convento, en un ancianato, bien sea contratada con un contrato especial de trabajo, o una persona del hijo, el papá, el hermano, la mamá, para darle la droga completa, el acompañamiento emocional para todo el proceso. En cambio, en la tutela estamos hablando de que actúan en actos o hechos jurídicos. Pero al otro lado ya el cuidador es diferente. ¿Sí? Y ya entramos al guarda, les toca a ustedes, ¿no? Cuidadores iguales. Sí, sí, vamos entendiendo. Eso, entonces, como les comentaba, el artículo 12 establecía que las personas con discapacidad tenían una capacidad jurídica de igual de condiciones con los demás, tanto civil como patrimonial. Se instaba de que los estados tenían que proporcionar los apoyos necesarios para salvaguardar adecuadamente a las personas que estuvieran con dicha discapacidad. Las garantías legales del apoyo era la prohibición de actos en contra de su voluntad. O sea, estas personas tenían que tener en cuenta la voluntad de la persona a la cual estaban sirviendo como apoyo. La revocabilidad de los apoyos si afectan negativamente al titular del derecho. Por ejemplo, si vulneraba su voluntad o estaba abusando de sus bienes. La obligación de rendir cuentas, ya sabemos que era obligatorio que diera una explicación de qué estaba efectuando en el caso de la persona determinada. Y la intervención de los jueces solo en los casos excepcionales. Implicaciones del modelo de apoyos en el ordenamiento jurídico colombiano. Se requería armonizar las normas del Código Civil y las leyes especiales. Tenían que ser afín o concordadas. Que cambia la función de los jueces. Esta declaración de incapacidad, evaluación de necesidades de apoyo, obliga a las notarías, jueces y EPS, bancos y otras entidades a adaptar sus prácticas a estas personas con necesidades especiales. La capacidad jurídica es el punto de partida de todos los derechos. Esto lo dijo Antonio Damasio, un neurólogo y pensador contemporáneo sobre la mente y los derechos. Y la verdadera inclusión no se trata de... La verdadera inclusión no se trata solo de tener a las personas presentes físicamente, sino de valorar y respetar su condición, su contribución. Muchísimas gracias. Eso sería muy bien. Estábamos en el paralelo entre cuidador y tutor. Ahora entran los curadores. Los curadores también toman decisiones en nombre de personas incapaces. Hay curadores, como el curador ad litem, que es el que se maneja a través de un juzgado. No es el abogado del juicio, pero es cuando una persona no puede o no quiere, etcétera, asistir a un proceso, le nombran un curador ad litem para que lo represente y lo proteja, porque esos son normas de protección para personas naturales. Pero necesariamente tiene que ser abogado. Sí. Sí, Y el curador urbano es el que da las licencias, oído. El curador urbano es el que da las licencias para hay unos curadores también. Y hay curadores también. Por ejemplo, el maestro Botero. Y él tiene su propio curador, y hay curadores nacionales e internacionales para verificar las obras, para evaluar las obras. Son otra clase de curadores, pero llevan el nombre del curador, es decir, no lo representan a Botero para ciertas circunstancias de negocio. Y el curador ad hoc es nombrado para un caso específico o que haya conflictos de interés. Y el otro el admite y el testamentario es cuando es nombrado por juez dentro del proceso testamentario, sea principal o sea suplente, de acuerdo al tema.
Sigue, entonces, Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Castro Solano. Les voy a exponer un poco sobre los cuidadores. Los cuidadores, ¿qué es un cuidador? Un cuidador es una persona que brinda asistencia, como decía el profesor, y acompañamiento a una persona, tanto médica como. perdón, ayer habló de tutores, ahora vamos a hablar de Cuidadores. hay diferencias sustanciales entre cuidadores y todo, pero todos vienen a hacer tres cosas: a reemplazar, a complementar, a completar la voluntad y el consentimiento de la persona. Un cuidador viejito tiene que darle la droga. Si tiene platica, hace un contrato para que lo cuide el personaje. Si no tiene platica, entra al ancianato y allá le dan su droguita. Si no, lo hacen un familiar. Y hay unas clases de personas para que en cambio, el tutor maneja ese proceso judicial y representa a los menores. Y sigue con Cuidadores. cuidado. Sí. Continuando con la que yo el cuidador es más un acompañamiento físico, tanto emocional como médico, que puede valerse por sí misma o una persona parcial, con discapacidad. El cuidador, en la parte de la historia, desde tiempo antes, siempre ha existido, que nunca ha tenido protocolos jurídicos, otra cosa, pero desde tiempo atrás siempre ha existido. Antiguamente, en las comunidades indígenas, lo que eran los cuidadores era algo sagrado, usted tenía que cuidar a su papá, y así sucesivamente era algo muy sagrado anteriormente. Sin embargo, con la llegada de la modernidad, en el urbanismo, la estructura familiar ha cambiado, el cuidado y la responsabilidad un poquito más individualizada o más como receptiva prácticamente. Siempre hay un cuidador. Cuando no hay un cuidador, ¿qué pasa? Que dejan a la persona expósita, botada. ¿En dónde? La llevan a urgencias, llamémoslo actualmente, y la dejan botada. Pero entonces hay un proceso que es el juicio de alimentos. Es otro proceso en derecho de familia que lo van a ver ustedes, que tanto es obligación del padre al hijo como el hijo al padre. Y al último, si hay una persona que no tiene ni el mínimo vital, si aparece un sobrino, le caen al sobrino, señor. Creo que ¿quién puede dar un cuidado en día para las personas que necesitan? Cuando nosotros a una persona que se a urgencia y pues necesitan un cuidador, ¿quién reemplaza a sus cuidadores? No, lo que pasa es que, a ver, eso es interesante porque ahí hay que aligerar. Yo llevo a Pedrito Pérez, que es un tío. Lo dejo que no digas por qué, porque está enfermo de algo. Y ahora hay que dejar allá una serie de cosas, de datos, etcétera, de direcciones. El problema, hasta ahí es el cuidador. Voy cuidador porque se me salió de las manos a mí. ¿Qué tengo que darle la droga? Tengo que darle la parte emocional, tengo que bañarlo, todo lo que sea. Pero un momento, la parte que le dio un infarto, yo no lo puedo manejar. Allá en el hospital puede quedar meses, si está en coma inducido o lo que corresponda. ¿Quién le da la droga? No hay quien se la deje, tiene que dar un hospital. La EPS tiene que darlo. Bañar, todo. O sea, el problema que ahí se alindena es el cuidador y la responsabilidad o del cuidador o de los familiares. Porque el cuidador tiene responsabilidad si es familiar, pero si es contratado, él llega hasta cierto punto y dice: a mí me contrataron para cuidarlo allá. Ya sale y ahora me lo llevo otra vez, pero de urgencias para adentro, le toca urgencias. ¿Qué problema hay? Cuando ya el personal está restituido y todo, ahí se lo van a entregar y no lo recibe. Ese es el problema. Entonces, en el hospital hay trabajadores sociales, unas personas entrenadas a ver cómo lo ubican en la casa con el sobrino, con el tío, van, le hacen la visita, le charlan, o lo dejan en el ancianato. En todos los municipios hay ancianatos, o en no todos, en la gran mayoría hay ancianatos públicos que los subsidia tienen. En la misma comunidad, anteriormente de la cuestión del 91, habían auxilios
Y aquí el alcalde y la gobernación le giraban al ancianato, le giraban al asilo, San José, pero después de eso se acabaron los auxilios y ahora es por convenio, entonces la cosa ya se le puso muy complicado y viene la mano amiga del pueblo y de la comunidad, que ayuda a que el bulto de papa, y más o menos con esos benefactores se sostiene la institución. Es un problema muy delicado. Cuando el cuidador llega, lo deja ya, cumplió. Sea un cuidador, hay tres clases: familiar, remunerado, que es el contrato, y el voluntario. o el voluntario. Entonces, ¿qué hace el voluntario? No lo reciben, ahí tiene al internamiento. ¿Qué hace el hospital? No lo puede botar a la calle. Entonces viene el trabajo social, viene el para ver cómo ubican, tienen que llevarlo organizado, se lo llevamos, o en un grupo especial de fundaciones, de personas jurídicas, que es el otro tema del artículo 633. Por eso el artículo 633 es enseguida, miren ustedes, del proceso, porque ahí entran las personas jurídicas, hay objetivos especiales para que lo lleven a un sitio, pero obviamente no de primera línea, de palco, pero por lo menos en una habitación de 4 o 5 personas lo pueden tener. Antiguamente es lo que se denominaba calidad. Ya no sigue. En las últimas épocas, en la evolución de los cuidadores, en las últimas épocas, la percepción del cuidado ha evolucionado significativamente. Movimientos como los movimientos sociales, el feminismo y los derechos humanos han resaltado la importancia del reconocimiento del trabajo de los cuidadores. ¿Qué finalidad tenía un cuidador? Pues la finalidad, pues, como lo hemos resaltado. Pero bueno, estamos en la historia. O ya. No, la finalidad entonces, cuidador. ¿Qué finalidad? ¿Qué finalidad? Pues, asertivo aquí. Dedicarse un tiempo a las personas mayores o enfermas o con discapacidad, realizar la medicina, como decía el profesor, dándole su medicamento, su manejo, su vida, porque hay muchas personas que, por decir, ya llega una enfermedad crónica y ya cuando hablamos de un cuidador de familia, el cuidador familiar puede pedir a la EPD, puede pedir un cuidador profesional, pero que esté en la casa. Ellos lo pueden sustentar y el Estado está en la obligación de conceder. Obviamente hay procedimientos que tienen que certificar y pues... a ver, eso es relativo. Sí, señor. Porque la persona que, si hay una persona de 90 años que medio camina, nada. Pero hay una persona que está acostada así, que todavía relaciona, que todavía demencia cívica, o sea, entra en estado, se le mandarle terapia física, terapia respiratoria, psiquiatra, pediatra, le trae toda la protección del Estado a esa persona. Pero ya para que le coloquen un cuidador 24 horas ya es más complicado porque no hay el proceso económico para eso. Entonces ahí es cuando eso, la ley tiene un huequito. Entonces, hasta ahora se está organizando. Sí, los cuidadores, pues, no. En los tipos de cuidadores, como yo decía, el cuidador familiar, el cuidador moderado, el cuidador voluntario. El familiar, pues ya sabemos que pues, es un familiar, ¿no? O mixto. Cuando de noche hay un cuidador y de día está la hermana, o está el hijo, o lo que sea, o el otro hijo, y van organizando. Inclusivamente, eso es cuando van o el familiar tiene conocimientos básicos, le pagan al familiar para que cuide a la abuela o al hermano o al hijo, le pueden pagar al cuidador un salario mínimo, vigente. Dependiendo de los conocimientos, claro que eso está estipulado con algunas normas y aspectos que tienen que tener. El voluntario, pues cuando una persona XY, un vecino que vos solo ha tirado a la casa de los vecinos que también se voluntario y no van a hacer carta de actuación, puede ser voluntariamente porque lo está haciendo. O como el ámbito de los instancias o de instituciones, que ya directamente con organismos del Estado. Y pues, o fundaciones privadas. Hay muchas fundaciones privadas que el objeto es ese. Fundaciones, las que le toque el tema de persona jurídica, es para eso, una fundación.
¿Qué leyes se más pueden decirnos sobre los cuidadores? La Constitución Política de Colombia nos habla, o podemos, afín, se puede decir, que es el artículo 1, pues que es un Estado social de derecho y que tenemos igualdad, que lo dice el artículo 3. El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia nos habla sobre los derechos de los niños. Entonces, obviamente, los niños tienen derechos a sus mismos cuidados, a su cuidador, por X o Y motivo, por discapacidad, por nacimiento, porque puedan ser No se le olviden que los derechos fundamentales. están obviamente en la Constitución, fundamentales, económicos, del medio ambiente, cultural, etc. Pero después, primero, enroca en los sociales a la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Y después empiezan la ley a proteger uno por uno, los niños, los ancianos, Que es el 48. los jóvenes, y los empieza a proteger independientemente la Constitución. Dentro de la parte dogmática, que es del artículo 11 al 42, pero el 41 de derechos fundamentales y en social y económico, eso lo van a ver conmigo en cuarto de mes. Es decir, conmigo todos ustedes, los que están allá en virtualidad y los que están acá, ven lo que es la materia de ahora, una materia que es en cuarto de mes, que es derecho constitucional colombiano, que es muy bonito. Es el diario cotidiano y van a llegar a preparatorios conmigo. ¿Listo? Pues yo no tengo docentes y conmigo en público y en privado. Sí. No podría empezar el código civil, también hay artículos que nos hablan un poquito sobre el cuidador, o están afines sobre el cuidador, que es el artículo 251, que es el cuidado de auxilio. El artículo 254 del Código Civil habla sobre el cuidado a terceros. Y otro artículo que es afín, pero ya es como más un deber, que es el artículo 2347, que es la responsabilidad de hecho ajeno. 2347, que es la responsabilidad de hecho ajeno. ¿Por qué lo meto a contexto? Porque tanto los cuidadores también efectivamente tienen sus deberes y él tiene que responder por el cuidado. Por eso, si el enfermero, el auxiliar de enfermería está en la casa, tiene que responder por la persona a cuidar que está. Entonces tiene que responder por esos hechos. Claro que esa ley también tiene unos decretos. ¿De quién, perdón? ¿Quién? De responder. De responder ante los familiares, el mismo cuidador, por decirlo, la persona ajena. Ahí nos pasamos para la parte penal. Sí. Los inimputables. Los inimputables responden o no responden. Tienen que responder. Ahí toca, cuando estén en derecho penal, un inimputable salió a la calle y le dio un palazo a alguien. Lo guardan en donde, pues en la clínica de reposo, porque es inimputable. ¿Sí? Pero en un momento dado, si esa persona está al cuidado de otra persona, o es un menor, o está en patria potestad, recibe reservados. Ya si uno responde el familiar cercano, es decir, con el que esté. Para eso hay que analizar el domicilio, hay que analizar los atributos de la persona, que es lo que estamos estudiando. Otra se puede decir que actualmente que la sancionó el presidente Gustavo Petro, que fue la ley 2297, que establece beneficio a los cuidadores, que dice por eso abarcó todo lo que los La ley cuidadores. la hace el Congreso. Esos son los dos raceros. La sancionó, por decirlo. La ley nace en el Congreso, fue propuesta por los senadores y representantes. Allá la ley en general, eso lo harán conmigo después de derecho administrativo, es aprobada la ley y pasa a sanción presidencial. Es el ojo del legislativo frente al ejecutivo. Es decir, que el ejecutivo tiene que decir no, la sanción porque está viciada, se devuelve y tienen que hacer un procedimiento, si es del caso. Por lo contrario, la consulta popular la pasa al Congreso, que es el Ejecutivo, el Congreso la mira, la escucha, y la aprueba o la imprueba. Esos son los razones de la independencia de poderes. Eso lo vamos a ver independientemente del proceso político, lo que sea, el derecho constitucional colombiano, cuando veamos los mecanismos de participación ciudadana. Esta ley beneficia
flexibilidad horario al trabajador, oportunidades de emprendimiento, garantía de salud mental y física a través de las EPS y servicios educativos y en forma de información al centro, también los capacita, por decirlo así, tiene una buena perspectiva hacia la educación, se puede decir. La ley 22 de 2025 de 2022, en el día 31 de junio, tiene como objeto la generación de empleo a los empleadores de servicios públicos, como por decir que son los auxiliares de enfermería, y pues darles apoyos a los estantes, a los cuidadores, en fortalecimiento de empleo y esfuerzo trabajo para el mercado, por decir, de la mercado, pues se puede decir que el activador no de lo que es el ámbito comercial de la planta, se puede decir así. Cuando pase un lapsus de esos, si no te das cuenta, empiece a uno a darle pedazos y ya que alguien ya que le digo, sino simplemente, ¿qué pasa? Avanza. ¿Sí? Tratar de encontrar la palabra, el conector y sigue. Y cuando se olvide y cuando se acuerde, entonces vuelve y en su momento oportuno incluye eso. Porque para hablar en público no es fácil. Sí, claro. Los nervios y todo eso. Y saber todas las palabras en su momento, puede pasar que una palabra se le vaya a uno. Entonces sigue, buscar el conector rápido y sigue. No, y que cómo es, aquí sí se puede, pero en una parte ya no se puede. Es prohibido. Una frase por decirte del cuidador sería cuidar es y será siempre indispensable, no solo para la vida de los individuos, sino también para la perpetuidad de todo en un grupo social. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Pues obviamente todos vamos a pasar por cuidados, o vamos a tener un cuidador en algún momento específico de nuestra vida, bien sea por un accidente o bien sea ya por nuestra vejez. Abordamos el tema sobre los guardas. Los guardas, el nacimiento de los guardas está en el Código Civil de 1873, que fue inspirado obviamente por el Código chileno de Andrés Bello, que incorporó la figura de guardas de tutores. El Código Civil colombiano lo hizo Andrés Bello. Andrés Bello, o sea, fue influenciado en el Código chileno por Andrés Bello. Sebastián, apague el celular que está ahí abajo. Está sonando. Sí. Inspiraban en Andrés Bello. El Código Civil colombiano incorporó las figuras de tutor y curador como las formas de guardia para incapaces absolutos o relativos. Estos eran nombrados judicialmente para representar a las personas, como menores de edad, interdictos con discapacidad mental y representando personas ausentes en alguna limitación administrativa de septiembre. Estamos hablando de lo que se reconoce. ¿Qué finalidad tenía, por decir, los guardas? La creación de la figura respondió a tres necesidades principales, que era proteger la integridad personal y patrimonial de menores y personas incapaces. Dos, permitir la administración legal de bienes de quienes no podían hacerlo. Y tercero, cumplir con el deber del Estado de garantizar derechos fundamentales cuando la familia no ejercía su función. ¿Cuál es la finalidad? Para poder hablar, antes de que lo primero que inicie, al Código del Menor, que era un decreto que se llama 2737 de 1989, que ya está derogado. Pero ojo con ese decreto que estaba bajo la Constitución de 1886. En el 89, estábamos en el 89, no en el 91. Siempre ustedes tienen que hacer ese análisis con cualquier norma. Se está hablando del decreto de 1982. Listo. Así es que mismo, ese decreto estaba bajo la Constitución del 86, no el 91. O la ley TAS que estaba bajo la del 89, no el 91. O estaba en la del 91, no en el 86. Hay que manejar muy bien eso para favorabilidad y muchas cosas que poco a poco ustedes van a ir
entendiendo ese tema. ¿Qué decía Secret? Ese decreto era el Código Menor introdujo la figura de guarda como una medida de protección para menores en situaciones de riesgo. Esa figura permitía que el menor fuera colocado bajo el cuidado de una persona o una familia distinta a la biológica con el objetivo de garantizar el desarrollo integral y proteger sus derechos fundamentales. Ya en la Constitución esa era la Constitución de 1886, ya en la Constitución de 1991, el órgano constitucional de la protección de los derechos de los niños y adolescentes, estableciendo el interés superior del menor, debe ser la considerada primordial en todas las decisiones que los afecten. Este principio ha ido evolucionando a medida de la protección y la figura de los guardas. Bueno, hay que analizar dos cositas acá, que son las siguientes. El Código Civil, lo que se derogó, la Ley 3006 de 2009, la Ley 1993 de 2009 y otro tanto de leyes y jurisprudencias, no hacen otra cosa diferente, o el objeto en general, es proteger a las personas o menores o con discapacidad física o mental, o de acuerdo a la edad o de edad, o sea, los mayores, cuidadores, etc., dentro de un régimen de representación legal a incapaces o discapacitados, tanto emancipados como no emancipados. Ahí resumimos todo lo que hemos hablado ahorita. Pueden ser discapacitados, pueden ser emancipados, no emancipados, pueden ser el anciano de los 90 y 100 años, puede ser un menor de edad, puede ser una persona loca mentalmente, bueno, etc. Para todos ellos debe haber personas de que los protegen, bien sea por ley, por familia, voluntario, por lo que sea, ¿sí? Y eso es un paquetico de todo.